Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando este día miércoles 14 de abril y queremos lógicamente comenzar nuestra tarea diaria parados sobre las promesas de Dios, la palabra del Señor. Así que en este día les saludo a todos los que van a ver luego en diferido este video. El Señor les ayude grandemente a entender que en los tiempos malos Dios no nos ha abandonado, sino que es cuando más cerca de nosotros está. Así que el Señor les bendiga y hoy quiero leer en el capítulo 13 del libro de Romanos, capítulo 13, libro de los Romanos, y estaremos considerando la palabra del Señor por unos minutos y luego oramos y ponemos marcha a todo lo que Dios tiene preparado en este día para nuestras vidas. Muy bien, dice así Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 8. El versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amarse el uno al otro. Y un poquito antes dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Queridos amigos y hermanos que se unen a este devocional, quería decirles que a veces en la vida hay momentos que pasamos como si fuera un camino, pasamos por lugares buenos y pasamos también por lugares que se vuelven difíciles. Yo podría contarles a lo largo de casi 40 años que he viajado predicando el Evangelio, he estado en lugares muy distantes de mi ciudad de Santiago del Estero. He viajado por lugares inhóspitos en otras naciones para llegar a iglesias. He tenido que viajar aún de maneras que no hubiera pensado, o si lo hubiera pensado no me hubiera movido para poder ir y volver a mi casa. He estado en medio de conflictos en la ruta, especialmente recuerdo cierta vez en una nación vecina, encontramos un piquete en medio de la ruta junto con un hermano que en ese momento iba acompañándome, y estuvimos en un lugar donde habían muerto por lo menos 8 o 9 personas en una pelea por querer cruzar ese camino. Dios me dio la gracia de saludarlos, de hablarles a estas personas armadas. Les expliqué el motivo de mi viaje y entonces ellos me invitaron una taza de mate cocido y pan y nos permitieron seguir el viaje y nos ayudaron con el equipaje hasta unos kilómetros donde podíamos conseguir otro vehículo y seguir adelante. Así que, hermano, si pudiera hablarles de experiencias en el camino, Dios ha sido bueno en llevarme y en traerme. Pero recuerdo especialmente
en un viaje hacia la zona selvática del norte de Argentina, en una de nuestras provincias. Marchamos durante muchas horas por unos caminos que se llaman picadas, porque no son caminos verdaderos, son los que el hombre en su necesidad va abriendo para llegar y alcanzar lugares, y luego la selva los vuelve a cerrar o son intransitables cuando llueve. Y nosotros viajamos tapados de tierra. La verdad que fue un viaje terrible para llegar a los hermanos en medio de la selva. El problema fue que para volver ya habían caído unas cuantas gotas, porque no llueve mucho en esos lugares. Pero el mismo camino que fue dificultoso para avanzar, ahora de regreso se volvió un lodo chocolatoso, un barro impresionante que se pegaba a las ruedas del vehículo, y varias veces casi salimos del camino o dimos vuelta una y otra vez, casi perdiendo la dirección, hasta que quedamos agarrados en un pozo lleno de barro. Así que hubo que dar ánimo a nuestro corazón, arremangarnos el pantalón, sacarnos el calzado y saltar dentro de ese chocolate, como les dije, de barro, de lodo terrible que no nos permitía avanzar. Y al empujar el vehículo era tan pesado que era imposible moverlo. Y estuvimos un par de horas sin saber qué iba a ser de nosotros, encima caminos que no pasa mucha gente, pero de repente Dios hizo el milagro y vino un tractor de esos de campo, tractor viejo, tiraba humo por su chimenea, y el campesino nos saludó y nos ofreció sacarnos de ese lodo cenagoso donde habíamos quedado agarrados. Entonces le dimos ahí unas cuerdas, nos atamos al tractor, y en 2 minutos esa maquinaria agrícola se movió con toda su fuerza y nos despegó del barro y nos sacó a un lugar seguro. Y luego nuestro viaje ya fue bueno de regreso, cantando, contando luego como una historia más de las veces que Dios nos ha cuidado en el camino. Pero no he venido para contarles experiencias de viajes. He venido en esta mañana para decirles que muchos cristianos, sin darse cuenta, avanzan en la vida hasta caer en pozos llamados pozos de desesperación. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre piedra, puso un cántico nuevo en mi boca, alabanza a Jehová, enderezó mis pasos. Y quiero hablarles, hermano, de que en el camino vamos a encontrar muchos baches, muchos, enfermedades, problemas
de hogar, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Vamos a encontrarnos con situaciones legales. Vamos a encontrarnos con problemas con hermanos, con pastores, problemas con compañeros de trabajo, con el mismo patrón, el dueño del trabajo. Pero en esta mañana quiero hablarles de un pozo en especial lleno de barro, pegote que el que cae allí no se despega rápidamente. Y es el pozo de las deudas, de las deudas. Quizás no me va a alcanzar el tiempo de este devocional para hablarles. Hay todo un tema en la Biblia en cuanto a deudas, pero pudiéramos empezar en esta mañana leyendo lo que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de los Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. ¿Cuándo comienzan, hermano, los problemas de estar endeudado? Cuando uno mismo, cuando uno personalmente toma la alocada decisión de endeudarse. Cuando uno voluntariamente se mete en deudas. Y hoy les estoy hablando de este tema porque he estado en esta mitad de semana anterior y parte de esta orando por algunos hermanos que me llaman para pedir oración. Y saben que de los, no sé, de 20 problemas, por lo menos 15 eran problemas con deudas. Y siempre vamos a escuchar cosas como estas. Yo pensaba que podía pagar. Y creo, hermano, que esta es la expresión más tonta que pudiéramos hacer, porque no es pensando, es teniendo con qué pagar. Otra expresión dice, yo pensaba que Dios me iba a ayudar. Lo que no hizo fue tener la misma confianza que Dios le iba a ayudar en orar y preguntarle a Dios si podía entrar o meterse en ese crédito, en ese compromiso, en esa deuda. Hay otros que son de no pensar. Yo no lo pensé, dice, yo no lo pensé. Y hoy una de las armas más diabólicas para que un hombre, una mujer quede empantanado en el pozo de deudas son las tarjetas de crédito. Yo tengo un amigo, hermano de
de la fe, y él tiene tarjetas de crédito como si fuera un mazo de naipes. Hay rojas, violetas, naranjas, azules, todas de bonitos colores, con letras doradas, todos tienen el nombre de él, el número de documento. Pero varias veces hasta llegó a pensar en suicidarse, en cortarse la vida, porque una y otra vez cae en ese pozo de desesperación, se empantana y no puede salir. Así que, hermanos, los consejos de la Biblia no son solo para recitarlos de memoria, sino para ponerlos por obra. Una persona endeudada, o hablemos más claro, un cristiano endeudado, no sirve para mucho. Primero, que no tiene libertad para orar. Las deudas lamentablemente no le permiten orar de una manera eficaz. Por eso dice el Señor Jesús, si tú vas hacia el altar para la oración y te acuerdas que tienes problemas con alguien, vuelve hacia atrás, soluciónalo, y ahora sí, ven y ponte a cuenta con Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo nos vas a enseñar a orar? Dijo, bueno, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en medio de el pedir a Dios el pan y que los libre del mal, dice, no nos metas en deudas, no permitas. No es que Dios nos va a meter, sino que no permitas que caiga en deudas. Perdona mis deudas. Y entonces, hermanos, hasta en la oración modelo tenemos la necesidad de buscar a Dios. No tengo más tiempo, quizás mañana vamos a desarrollar un poquito más este tema, pero quería decirte en esta mañana que al igual que esa vez que nosotros estuvimos agarrados, empantanados en medio de la selva del norte argentino, vimos con tanta alegría a ese campesino con el tractor que vino y en unos minutos con tanta fuerza nos sacó hacia afuera de esa trampa. De la misma manera, en esta mañana tenemos al Espíritu Santo, que tiene el tractor, que tiene esa grúa con la que puede tomar tu vida y sacarte del pozo de las deudas. No debáis, dice Pablo, así abiertamente le dice a los romanos, porque los romanos estaban acostumbrados, ellos tenían mercado, tenían negocios, tenían shopping de aquel tiempo. Ya se había inventado el crédito, así que tenían como unas especies de tarjetas con las que iban y compraban, pero después tenían que depositar monedas de oro en el banco para estar afirmados económicamente.
Así que es necesario oír la voz del Espíritu Santo. A veces los cristianos somos campeones para vencer demonios, agarrarlo al diablo de la cola, cortarle las astas, pero somos tan flojos y tan débiles para meternos de cabeza en pozos de deudas de desesperación y no poder salir. Y luego llorar y hacer oraciones inútiles o preguntarse tontamente ¿por qué me pasó a mí? Simplemente si tú entiendes a Pablo, dice, no debáis a nadie nada, sino solamente el saludarlo y el amar a tus semejantes. ¿Cuántas personas les cuesta pasar por ciertos lugares donde deben? Entonces tienen que dar una vuelta entera para esconderse. Cuando podrías caminar libremente y decir, como el salmista, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y hay un cántico nuevo en mi boca. Así que, hermanos, yo he visto en mi vida y he visto también estos días milagros. Cuando he orado por hermanos que han estado muy, muy atrapados, hemos visto milagros que Dios ha hecho ya en este momento. Y les ha liberado, les ha hecho respirar a nuestros queridos consiervos y hermanos. Y el poder pensar, bueno, estos caminos son para caminar con cuidado. Porque al fin y al cabo la deuda lo que hace es frenarnos, hacernos perder el tiempo, hacernos renegar. Así que en esta mañana, ¿por qué no oramos al Señor? Y le pedimos, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros también lo hacemos. ¿O por qué no escuchar a nadie debáis nada, sino solo el saludo? O este más directo de Pablo, no debáis a nadie nada, nada. Saben que los hermanos de la iglesia primitiva, en medio de la persecución romana que los mataban, los tiraban en el circo romano a los leones, a las panteras, a los gladiadores, que mataban a cientos de cristianos que eran atrapados por su fe. Una persecución horrible del gobierno romano. Pero ¿saben una cosa? Los hermanos comenzaron a moverse y comenzaron a llevar el evangelio hacia otros lados. El problema era que no podían decir soy cristiano. Entonces tomaron un palito y cuando llegaban a cierto lugar hacían 2 círculos en forma de pescadito, de pez, porque cada una de esas letras de la palabra pez o pescado tenía que ver con Jesús. Entonces podían estar horas sentados con ese dibujito en la tierra que habían hecho con un palito, un círculo y otro cruzado. Y de repente alguien venía, los saludaba y le hacía seña con la cabeza de que lo sigan. Y ese forastero comenzaba a seguirlo, daban vueltas por la plaza 2 o 3 veces por las calles, hasta que entraba en una casa y detrás el que le seguía también entraba. Cuando se cerraba la puerta, le daban
los besos santos, los ósculos santos, los 2 besos en la mejilla. Lo sentaban a este que había venido de lejos, le lavaban los pies, le ponían comida, una cama, y después de descansar horas, le entregaban una bolsa con pan, con queso y con algún pedazo de carne salada. Y entonces el cristiano seguía su viaje predicando el Evangelio. Ese pescadito que hoy es adorno de algunos autos y en algunas casas, fue la tarjeta de crédito de los cristianos para ser provistos por Dios de los recursos, una moneda. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando salgan al camino, no lleven nada, ni ropa, ni calzado, ni amontonen cosas, porque los envío en medio de lobos. ¿Quién eran los lobos? Eran los asaltantes, que les caían encima, les quitaban todo, como hoy son los acreedores, los usureros, los prestamistas. No lleven nada, lleven en la persecución un palito y dibujen el pez, y yo voy a enviar a alguien que les va a soltar recursos. Y Dios ha sido fiel, hermano, con los que hemos entendido esto, para vivir una vida más tranquila y no estar enloquecido o pensando en quién voy a ir y me va a atrapar, como si fuera un preso en una cárcel de deudas. Porque el que paga una deuda se endeuda aquí y se endeuda atrás y atrás. Es una cadena. Ay, ¿a quién le voy a pedir para pagar esta deuda? ¿Cómo a quién le vas a pedir? Te vas a volver a endeudar más. Entonces oremos al Señor que nos ayude en esta hora difícil. Y el Dios de milagros, el Dios de recursos, estará con nosotros. Padre, te ruego que bendigas a tus hijos y te doy gracias por este devocional, por Operación Sarepta, porque aún a través, Señor, de este medio hemos podido ayudar a otros, especialmente a las viudas. Y hemos podido llevar no solo el pan espiritual, sino también el pan físico, el pan material. Pero ayúdanos a entender que si caigo en un pozo de deudas, estaré empantanado, como muchos lo están en este día. Pero ven, Espíritu Santo, con tu potencia, con tu poder, y sácanos de este bache de deudas, para que podamos avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta tarde vamos a mirar la entrada al lugar santísimo del tabernáculo, este estudio que estamos haciendo por WhatsApp, por Telegram, a las 15 horas. Y hoy vamos a mirar el velo, un velo que cubría el lugar santísimo y que impedía que alguien pase del otro lado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar con un recipiente con sangre una vez al año y nada más. Ese velo tenía querubines, que eran los mismos querubines que cuidaban el Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados, y había espadas de fuego para no permitirles volver por su pecado. Bueno, el velo representa eso, ese no poder acercarnos al lugar santísimo, a la intimidad, a la presencia de Dios.
Pero hoy vamos a mirar ese tema y su comparación con el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, desde Santiago del Estero, un abrazo grande para todos. Dios les bendiga en este día y no se meta en deudas. Salga de ellas y sea libre en el nombre de Jesús. Amén.